Para concluir este semestre es importante, al menos de una manera muy rápida, revisar conceptos relacionados con el magnetismo. En este sentido, tenemos un listado de lo que consideramos conceptos fundamentales de los capítulos 27 y 28 del texto, Sears-Zemansky, Física Universitaria con Física Moderna, que a nuestro juicio son conceptos no negociables que deben aparecer en un curso de física de electromagnetismo de nivel universitario básico. Ustedes verán, por ejemplo, en amarillo, ahí, bueno, amarillo o naranjita, unos conceptos y los otros están en blanco. Los conceptos que están en naranja son aquellos que nosotros resolveremos algún problema para el parcial de problema, y todo lo demás, incluidos esos mismos conceptos en naranja, serán vistos para la prueba conceptual. Es decir, no serán problemas de esos conceptos, y no porque no los haya, sino porque, como les hemos dicho, solamente tenemos esta semana para trabajar con estos temas. Así es que entonces, bueno, por mucho que nos pueda doler, hay que descartarse material para poder hacer un parcial que, aunque no sea muy pesado, por lo menos contenga unos cuantos problemas de cada uno de los capítulos. Así que sin más, vamos adelante pues a ver qué hay con respecto a ese mundo maravilloso del magnetismo. Y comenzamos estos conceptos con la denominada fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la fuerza que va a estar actuando sobre una carga que entra en una región de campo magnético. La característica primordial para poder nosotros tener manifestaciones de tipo magnética es que haya cargas y que esas cargas estén en movimiento. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos el curso de electrostática, nosotros decíamos, bueno, tenemos estas cargas y de todas estas cargas van a estar fijas en la distribución y solo se va a mover una. ¿Recuerdan? Entonces nosotros veíamos, bueno, por efecto de las cargas que estaban en la distribución, todas ancladas, que yo les decía más fija que la quijada de arriba, y solamente iba a haber una que iba a ser la que iba a recibir los efectos y que iba a ser la que en consecuencia nosotros íbamos a hacer el cálculo sobre ella. Bueno, ahora tenemos que no nos importa por el momento que sea el campo magnético, ya eso lo veremos en el capítulo que sigue, pero por ahora lo que nos interesa es que existe y que ese campo magnético es capaz de ejercer fuerza sobre cualquier carga que llegue moviéndose en esa región. Bien, tener en cuenta que matemáticamente un producto cruz es un producto que solo considera vectores perpendiculares entre sí y que además el vector resultante es perpendicular a estos dos. Ya por cuestiones de tiempo nosotros no vamos a estar trabajando esos vectores formando ángulos entre sí, sino que los vamos a trabajar única y exclusivamente totalmente perpendiculares con la regla de la mano derecha que nos dará la dirección. En este sentido, orientaremos el dedo índice en dirección de la velocidad y los otros tres dedos estarían señalando la dirección del segundo vector, que es el vector de campo. Recordar que, para que les sirva de memoria o de memotécnica, como les he dicho, las líneas de campo magnético, cuando ustedes tengan un diagrama, aparecerán varias veces. Entonces, si usted ve varias líneas paralelas entre sí, usted sabe, esta es la dirección del campo magnético. Otro caso en el que el movimiento de cargas se ve influido por la acción del campo magnético es en el movimiento de cargas dentro de una red cristalina de metales o aleaciones metálicas. Entonces, esos no son, digamos, movimientos que nosotros vamos a detectar porque se están dando a niveles microscópicos, a niveles de estructura, de microestructura de los materiales. Sin embargo, tenemos que recordar algo importante aquí.
La dirección de la corriente eléctrica como tal no existe porque la corriente es una cantidad escalar. Sin embargo, para estos efectos se está orientando un vector al que nosotros llamaremos L, el cual es un vector formado por la dirección en la que disminuye el potencial. Para hablar un poco de vida real, nunca se da movimiento de cargas positivas porque hemos dicho que en metales y aleaciones metálicas el movimiento se da a través de la transferencia de electrones, es decir, nosotros ponemos la dirección de la corriente ya por convención de donde aumenta a donde disminuye el potencial, es decir, tenemos potenciales mayores, potenciales menores, porque es obvio que se atraviesa una resistencia eléctrica, va a haber una disminución del potencial. Pero esto es un recurso matemático de orientarlo de esta manera, ponerle más y el menos, y que la dirección y el tamaño de ese conductor, la dirección va a ser entonces, como he dicho y vamos repitiendo, la dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. En la vida real los electrones se están moviendo en la dirección contraria, solo para tenerlo presente. Pero aquí vamos a trabajar con la dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. Yo lo voy a evidenciar en un circuito magnético, lo voy a evidenciar poniendo un signo positivo y un signo negativo. Me va a indicar automáticamente en esa dirección va la dirección supuesta de la corriente, pero también puedo poner dos valores de potencial donde el mayor esté aquí en esta posición, en este caso. Bien, hablar que también vamos a tener aquí un producto de que la fuerza va a ser perpendicular a la dirección de esos vectores. Y que esto vendría siendo otra manifestación de lo que hemos visto anteriormente. Allá habíamos quedado en que era QV por B, digamos, si multiplicamos por el seno del ángulo, pero aquí hemos dicho que el ángulo va a ser 90 y el seno de 90 siempre es 1, por eso nos los quitamos del cálculo. Eso es bastante fácil para facilitar ese análisis y para facilitar esa obtención de esa fuerza. Así que en el caso anterior hubiéramos quedado en Q por V y V. Recordar que V no es otra cosa que distancia entre tiempo. Si yo reacomodo distancia entre tiempo y dejo la distancia, en ese caso sería la longitud del conductor, y el tiempo lo hago pasar al denominador donde ya está, pero ahora emparejándolo, digamos, con la carga, entonces nos va a quedar la expresión carga entre tiempo. Y carga entre tiempo, en primera instancia, es la corriente. Así es que entonces de aquí es donde sale ILB. Y si nosotros tomamos en consideración que la carga se movía perpendicular al campo magnético y que la fuerza que resultaba era perpendicular a ambas, tenemos entonces que la fuerza está actuando perpendicular a la trayectoria. Y de nuestras clases de dinámica de la partícula de física 1, sabemos que cuando la fuerza es perpendicular a la trayectoria afecta la dirección de esta trayectoria. Si esto está ocurriendo en cada instante, es decir, en cada instante que se mueve la partícula, la fuerza que se va a engendrar va a ser perpendicular a ella, entonces vamos a producir una circunferencia. Así es que la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético, como se puede ver aquí en el ejemplo de un haz de electrones, vemos que va a ser que se va a curvar el haz. Usted puede haber hecho entrar el haz, digamos, rectilíneo a esta región de campo magnético y automáticamente se le va a curvar porque está ocurriendo siempre el proceso de una fuerza que vamos a equiparar con la fuerza centrípeta. Así es que por eso tenemos aquí QVB va a ser igual a mv cuadrado R, que es la expresión de la fuerza centrípeta. De estas dos relaciones nosotros podemos calcular el radio de giro y a su vez también saber que si es un movimiento repetitivo, tendríamos nosotros la rapidez angular sería la velocidad angular entre R. Hay una relación que todas las variables angulares son iguales a todas las variables lineales
divididas entre el radio de la circunferencia, por lo cual esta sería la expresión que nos queda para lo que tiene que ver con la frecuencia angular de ese movimiento circular. De eso vamos a estar haciendo un problemita, así que oportunamente estaremos ampliando este tema. Si en lugar de tener un conductor rectilíneo, nosotros construyésemos con él una espira, es decir, una trayectoria cerrada que bien pudiera ser circular o pudiera ser cuadrada, nosotros tendríamos un fenómeno muy curioso y hoy día, por decirlo, muy útil, en el cual, claro, el reacomodo de la trayectoria del vector formado por el tramo de conductor en el que atraviesa una corriente, nosotros generaríamos, es decir, o habría una actuación sobre ese conductor, pero que ahora pasaría a considerarse varios conductores porque hay cambio en la dirección de la corriente. Entonces, esto produciría que la fuerza total fuera cero, pero no así la acción del torque o del vector de torsión. Habría un momento de torsión sobre esta trayectoria y eso produciría como efecto una pequeña rotación. Pero nosotros no vamos a estudiar esto realmente ya, como hemos dicho, por cuestiones de tiempo. Lo que sí es cierto es que en la región esta se establecería como un eje de rotación y así veríamos que por efecto de una corriente eléctrica se puede producir un movimiento, que es lo que se estaría estudiando en los cursos que tienen que ver con los motores eléctricos. Bueno, nosotros ya no tenemos tiempo para ver eso, pero solo mencionarlo que son debido a los efectos que se dan de torsión magnética. Y hay veces que la humanidad lo hace a uno sentirse avergonzado, lo que dice tomar pena ajena, porque el gran daño que se le ha hecho al planeta pues debe ser una vergüenza para todo el que tenga un poquito de conciencia. Sin embargo, en la misma forma como nosotros a veces nos sentimos humillados por ser parte de una comunidad tan poco empática con el ambiente, hay veces en las que deberíamos sentirnos orgullosos de que como humanidad a alguien se le haya ocurrido heredarnos el motor eléctrico, ¿sí? El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación por medio de la acción de campos magnéticos generados en las bobinas. ¿Qué viene a ser una bobina? Bueno, una bobina viene a ser un arreglado que, como hemos dicho ya, por ejemplo, nosotros acomodábamos el conductor de manera que tuviera pues una forma, ya fuese cuadrada o fuese redonda, que son las principales, y que aprovechando el efecto de torsión magnética que vimos en el enunciado anterior, entonces se crea una máquina eléctrica rotatoria, porque esto va a rotar de una manera y luego entonces se hace un acomodo o un arreglo entre escobillas y conmutadores, porque cuando se le hace cambiar la dirección de la corriente para que entonces el movimiento siga siendo en la rotación completa, porque si no nosotros tendríamos que la torsión le podría producir hasta media vuelta. Por eso es necesario cambiar la dirección de la corriente para dar la otra mitad. Algunos de los motores eléctricos son reversibles. Esto quiere decir que si nosotros estamos convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica, podríamos tener lo contrario. Podríamos tener la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. A esto se le llama el generador de corriente y también se le tiene un nombre curioso de dínamo. Los motores eléctricos de tracción, que son los utilizados, digamos, en los automóviles híbridos, realizan a menudo ambas tareas si se diseñan adecuadamente. Bueno, este tema es un tema fascinante y ha dado origen, ¿verdad?, a lo que es la electromecánica.
y otras ramas o disciplinas del estudio humano, y es fascinante, y como le digo, pues solamente lo vamos a mencionar, no vamos a hacer problemas al respecto, pero sí queremos que lo tengan presente, que esta es una de las cosas por las cuales debería enorgullecerse el ser humano y fomentar más la producción de automóviles eléctricos. Y bueno, con lo visto pues, a través de que cuando entramos en una región de campo magnético se producen fuerzas sobre las cargas, bien sea que las cargas estén aisladas o que estén formando parte de una red cristalina, como en los conductores metálicos. La pregunta que surge ahora, sí, está muy bien, ya sabemos que esas cosas pasan en los campos magnéticos, pero ¿cómo se originan en sí los campos magnéticos? Y es pues nuestro último tema de estudio de este semestre, las fuentes de campo magnético. Pues resulta, y de alguna manera debimos haberlo intuido ya, que si sobre una carga en movimiento se da la acción de una fuerza por parte del campo magnético, nosotros hemos visto ya que las fuerzas se dan entre componentes de un sistema. Quiere decir que estas cargas en movimiento son parte del campo magnético también, porque interactúan con él, solamente interactúan cosas, digamos, en virtud de que tengan la misma naturaleza. Como interactúan las masas en campos gravitacionales, interactúan las cargas en campos magnéticos. Esto quiere decir que una carga en movimiento, a su vez, no solamente recibe la acción de un campo magnético, sino que también puede producir uno. Y tenemos entonces lo que es la ley de Biot-Savart, que es la manera generalizada de explicar cómo podemos encontrar un campo magnético debido a una corriente en un circuito completo en cualquier punto del espacio. Esto se logra a través de la integración del diferencial de campo magnético, y en este caso nosotros sacaríamos entonces mu sub 0 entre 4pi de la expresión e integraríamos simplemente la corriente en el elemento de línea del conductor multiplicado en producto cruz por la dirección, no por el vector completo, por la dirección que une ese conductor con el punto en el que nosotros queremos medir el campo magnético. Y en el denominador de la expresión, la r cuadrado significaría la distancia elevada al cuadrado al punto donde nosotros queremos medir ese campo magnético. De ahí que nosotros vemos que los campos son radiales. Un campo radial lo que significa es que es función inverso cuadrática de el campo, porque cuando nosotros integremos esto que está al cuadrado, pues se le va a bajar al elemento, se le va a bajar el exponente en el denominador, lo cual es aumentarlo al final en la expresión completa, pero lo que quiere decir es que va a quedar siendo función de r en el denominador. Nosotros entonces, para evitar pues ya por la altura del semestre que vamos y todo lo demás, simplemente vamos a trabajar un caso que es el caso cuando se realiza esta expresión, asumiendo que el conductor es muy largo, tanto que no podemos medirlo. Entonces trabajamos simplemente con la distancia al punto de medición, y el problema que atenderemos será de eso, asumiendo que los conductores son rectilíneos y además nosotros vamos entonces a hacer el cálculo única y exclusivamente para el caso de un conductor muy largo y recto portador de corriente. Se aplicaría el mismo concepto de un conductor finito, excepto que cuando vamos a hacer la conversión, si nosotros estamos viendo la contribución de cada elemento de corriente sobre el punto en el que nosotros queremos medir el campo, vamos a ver que cuando sea infinito, pues simplemente no va a estar aportando y va a quedar siendo simplemente función de la distancia que hay
medida perpendicularmente. Entonces, de todas maneras les he dejado aquí por si acaso alguien está interesado en ver. Esto también está en el libro de texto. Todas estas imágenes están en el libro de texto. Los videos sí son de la red. Pero lo que queda siendo importante entonces es que cuando nosotros podamos decir que el conductor es mucho más largo que la distancia hacia el punto en el que queremos medir, podemos simplificar mucho esta expresión. No tendríamos que estar trabajando integrales trigonométricas que son complejas, sino simplemente hacer el cálculo como mu sub 0 y entre 2πr, es decir, hacer que ese campo sea simplemente de función radial. Un aspecto de gran utilidad tecnológica es el uso de bobinas o solenoides que se confeccionan como espiras circulares muy repetidas, muy ajustadas una al lado de la otra, y en este caso se tiende a utilizar el campo magnético que está en el eje de esa bobina. La bobina es pues simplemente un arreglo de espiras o sucesiones de vueltas de alambre en este caso se ha calculado para la configuración circular, las espiras circulares. Entonces tenemos que el factor por geometría, si nosotros trabajamos muy cerca de la región del eje de esa espira, entonces podrían eliminar varios factores y queda siendo simplemente midiendo en el centro de la configuración, nosotros tendríamos pues entonces qué es la distancia del radio. Así es que esto que tenemos aquí es en base al cálculo a eso, a decir que estamos midiendo sobre el eje de la espira o de la bobina o solenoide, como quieran llamarlo. Este cálculo es muy útil y lo que sí podemos decir de ese campo es que es muy intenso en función del número de espiras que haya porque se está reforzando, y que a medida que nosotros no midamos en el centro, sino que nos vayamos moviendo, digamos, hacia el alambre, pues entonces irá disminuyendo el valor de esa intensidad de ese campo magnético. Cuando era muy pequeña y como no tenía absolutamente nada que hacer en el viaje de regreso a mi casa, desde el autobús colegial, observé lo que me pareció ser como un cable que en lugar de tener su pancita hacia abajo, todos los demás la tenía hacia arriba. Y yo no me podía explicar eso. Cuando llegué a mi casa intenté que mi mamá me lo explicara. Mi mamá me dijo que no, que había sido sensación mía, que eso no podía pasar. Y hasta ahora siempre había visto los cables cuando colgaban, formaban una ligera pancita hacia abajo. ¿Qué es lo que ustedes conocen como catenaria? Ciertamente. Gracias a Dios porque por aislamiento, pero antes no era así. Entonces, ¿a qué se debía esto que yo estoy diciendo? Bueno, se debía a la fuerza entre conductores que transportan corriente. Resulta que, a efectos prácticos, si dos conductores se encuentran, digamos, orientados en la misma forma, en este caso aquí los tenemos horizontales, pero en la vida real nosotros sabemos que se forma esa curva catenaria, ¿qué ocurre? Que ellos, si la corriente va en la misma dirección, se van a atraer, y si están en dirección contraria, se van a repeler. Por metro. Y bueno, aquí está la expresión que se calcula, que es simplemente el producto de la corriente por mu sub 0 dividido entre 2πr, donde r va a ser ahora la distancia
base a eso pues se está definiendo que aquellos que producen una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Entonces, es útil esto diariamente, tener la definición de una cantidad física en función de un experimento reproducible es bien importante. No lo hemos logrado con el kilogramo, pero sí con la corriente eléctrica, que de hecho en el sistema internacional aparece como una magnitud fundamental. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con los problemas del examen. En adelante, para los conceptos, sí es importante que vean estos 3 videos, que los considero importantes porque están bien hechos y son bastante cortos para lo mucho que implican. Les agradezco entonces que le pongan atención. Y a continuación yo estaré tratando de preparar un video con la solución de la práctica de los problemas que vendrían en el tercer examen parcial. Para este parcial sí voy a ser bastante flexible porque Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar un poco sobre la ley de Ampere. Vamos a explicarlo de una forma que se vea que no es tan complicada como parece. La ley de Ampere, desde mi punto de vista, es una aplicación mucho más sencilla de lo que es la ley de Biot-Savart. Nos ayuda a determinar, generalmente nos ayuda a determinar lo que es el campo magnético alrededor de un alambre conductor o de varios alambres conductores. Supongamos que tenemos un alambre conductor tal como lo vemos ahí, y ese alambre está circulando sobre él una corriente I. Vamos a decir que la corriente I lleva a esta dirección. Esa es la corriente I. De acuerdo a la regla de la mano derecha, alrededor de ese alambre se va a generar un campo magnético. Campo magnético alrededor del alambre podríamos graficarlo algo como esto. Como está en el espacio, podríamos graficar algo similar a esto. ¿Okay? Una trayectoria circular. De acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo debería ser en esa dirección. O sea, está yendo de esa forma, alrededor del alambre. Entonces, la ley de Ampere lo que nos dice es que la integral cerrada, la integral de una trayectoria cerrada del campo magnético, producto punto, con un diferencial de longitud, integral cerrada a través de la integral del campo magnético a través de una trayectoria cerrada siempre va a ser igual a μ sub 0, si hablamos en el vacío, multiplicado por la corriente neta que se encuentra encerrada en nuestra superficie, en esta trayectoria lineal. Vamos a aclarar un poco esta integral que tenemos aquí. Entonces, para dejar algo claro, si nosotros vamos a hablar de vectores, en electromagnetismo y en electricidad y magnetismo tenemos una definición de lo que es cuándo es un punto y cuándo es una cruz. Generalmente cuando el campo magnético o campo eléctrico se encuentra saliendo o ingresando al plano. Supongamos que aquí tenemos, ustedes están ahí viendo, si están viendo de esta perspectiva, lo que verían es un punto.
¿sí? Si en cambio están viendo la flecha desde la perspectiva posterior, aquí deberían ver una cruz. Entonces, cuando vean punto es porque están viendo la punta de la flecha, cuando vean cruz es porque están viendo la parte final del vector. Para explicar un poco eso, tenemos este gráfico ahí, el equivalente sería el gráfico que tenemos acá. Lo que está de color negro es el conductor, acá lo que está de color negro también es el conductor, tal como lo vemos aquí. La corriente en este caso estaría yendo en esta dirección. Si estamos observando desde esta parte del ojo, deberíamos observar aquí un punto, porque estaríamos viendo que la corriente se está acercando hacia nosotros. Y el campo magnético estaría, de acuerdo a la regla de la mano derecha, sería en sentido antihorario. Sería más o menos así, tal como lo vemos ahí. Entonces, este es el campo magnético alrededor del alambre que transporta una corriente I, y lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ampere. La ley de Ampere establece que la integral de B punto dl es igual a mu sub 0I. Pongo mu sub 0 porque estamos hablando del vacío. El campo magnético a una distancia fija, tal como lo vemos aquí, va a ser siempre una constante en magnitud. Entonces sale de la integral, que haría B por la integral cerrada del diferencial de longitud es igual a mu sub 0I. La integral cerrada de un diferencial de longitud es la longitud. Esto es igual a mu sub 0I. Y esta L que tenemos aquí, cuidado, nos confundimos con qué es la longitud del alambre. L es la longitud que está recorriendo este campo magnético que estamos integrando, porque estamos integrando el campo en esta trayectoria cerrada. Entonces, en este caso sería, si esa trayectoria cerrada tiene un radio R, entonces sería la longitud de esa circunferencia de radio R. Mucho ojo, no es el radio del conductor. En ocasiones van a tener que utilizar el radio del conductor, pero para calcular la corriente neta en función de la densidad de corriente que les den en el problema. En este caso, esta R es el radio de la trayectoria que estamos integrando, que nos ayuda aquí en el caso de la longitud. Entonces, quedaría campo magnético que multiplica a la longitud, que es 2pi por R, que es la longitud de la circunferencia, es igual a mu sub 0I. Y de ahí lo que hacemos es únicamente despejar el campo magnético. El campo magnético va a ser igual a mu sub 0I sobre 2πr. ¿Qué dirección va a llevar? Bueno, esta es la magnitud del campo magnético. Esa es la forma en que tienen que calcularlo, y la dirección va a depender de dónde la vayan a determinar. Si está aquí, si es en este punto, el campo magnético iría hacia arriba. Si en este punto, el campo magnético iría hacia la izquierda. Si en este punto, el campo magnético iría hacia abajo. Y si es en este punto, el campo magnético debería ir hacia la derecha. En todo caso, así calculan la magnitud del campo magnético. Si ustedes comparan el video en el que expliqué el campo magnético calculado para un alambre infinito utilizando Biot-Savart, van a ver que es este mismo resultado. Espero que les haya servido el video. Eso es todo por el video de hoy, y si tienen preguntas, bueno, escriban en el video. Gracias. Hola jóvenes, bienvenidos. En esta sesión vamos a ver materiales magnéticos. Seguramente en tu infancia habrás jugado con las mágicas fuerzas de un imán, atrayendo cosas que eran de hierro, como clavos, o jugando a ver en qué materiales tu imán se pegaba. ¿O no? Estabas ni más ni menos que haciendo ciencia, investigando, sacando tus propias conclusiones. Es así como damos paso a una serie de artículos sobre el magnetismo, un fenómeno físico por el cual algunos materiales ejercen fuerza de atracción, repulsión sobre otros. Vamos a comenzar con materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos son aquellos que, contrario a lo que uno piensa cuando habla de magnetismo en la vida cotidiana, se repelen cuando están en presencia de un imán. En este caso decimos que existen materiales que presentan una muy débil tendencia a alejarse de los imanes. Entre estas sustancias tenemos el agua, increíble, ¿verdad? El helio de los globos de tu cumpleaños, el grafito de tu lápiz,
la sal de mesa con la que le salas tus papas fritas, etc. A continuación se muestran materiales diamagnéticos más comunes, como el agua, el azufre, el bismuto, bronce, cobre, germanio, grafito, el hidrógeno, el oro, el silicio y todos los gases nobles. Otros son los materiales paramagnéticos. Algunas sustancias como el aire se convierten temporalmente en imanes muy débiles, sin convertirse en imanes permanentes. Cuando están cerca de otros imanes, son atraídos, pero si se alejan, pierden el magnetismo. Podemos ver algunos ejemplos a continuación, como el aluminio, aire, magnesio, molibdeno y titanio. Otro material son los materiales ferromagnéticos. Estos materiales, usualmente hechos o compuestos por hierro, níquel o cobalto, son tal vez los más conocidos por ti. En presencia de un imán, se convierten en uno. Esto significa que son fuertemente atraídos por el imán que les hayas puesto cerca y hasta se pueden convertir en nuevos imanes permanentes, aun cuando retires tu imán. ¡Asombroso! Las fuerzas magnéticas involucradas son muy intensas. Un ejemplo de ella es la magnetita, llamadas ferritas u óxidos ferromagnéticos. Otro material es antiferromagnéticos. Los antiferromagnéticos tienen un estado natural en el cual los momentos magnéticos de átomos adyacentes son opuestos de manera que el momento magnético neto es nulo. Los materiales antiferromagnéticos son conocidos por la humanidad desde hace centenares de años y se usan en numerosas aplicaciones, desde en motores eléctricos hasta en el almacenamiento de información en discos duros. Otro material son las ferritas. Las ferritas tienen una alta permeabilidad magnética, lo cual les permite almacenar campos magnéticos con más fuerza que el hierro. Las ferritas se producen a menudo en forma de polvo, con el cual se pueden producir piezas de gran resistencia y dureza, previamente moldeadas por presión y luego calentadas, sin llegar a la temperatura de fusión, dentro de un proceso conocido como sinterización. Mediante este procedimiento se fabrican núcleos para transformadores, bobinas y otros elementos eléctricos o electrónicos. El polvo de ferrita se usa también en la fabricación de cintas para grabación. En este caso el material es trióxido de hierro. También es utilizado como tóner magnético de impresoras láser, pigmento de algunas clases de pintura, polvo de inspección magnético. Este se usa en soldadura, tinta magnética para imprimir cheques y códigos de barras. Y a su vez, con dicho polvo y la adición de un fluido portador y un surfactante o tensoactivo es posible fabricar ferrofluido casero. Otro material son precisamente los ferrofluidos. Un ferrofluido es un líquido que se polariza en presencia de un campo magnético. Los ferrofluidos se componen de partículas ferromagnéticas suspendidas en un fluido portador. Los ferrofluidos, a pesar de su nombre, no muestran ferromagnetismo, pues no tienen su magnetización en ausencia de un campo aplicado de manera externa. De hecho, muestran paramagnetismo y normalmente se identifican como superparamagnéticos por su gran susceptibilidad magnética. Un auténtico fluido ferromagnético es difícil de crear en la actualidad, requiriendo elevadas temperaturas y levitación electromagnética. Bueno, jóvenes, esto es todo acerca de materiales magnéticos. Nos vemos la próxima. Las ecuaciones de Maxwell en 5 minutos. La idea en síntesis. Eras una vez un mundo en el que chispazos, papelitos pegándose e imanes orientándose fascinaban a los científicos. Estos fenómenos se usaron para construir cosas muy guays, pero no fue hasta el siglo XIX que la gente empezó a entender cómo estaban relacionados, gracias al trabajo de montones de físicos decididos a unir las piezas, una tarea a la que Maxwell dio el último puntapié, sintetizando todos estos fenómenos eléctricos y magnéticos en las ecuaciones que hoy escribimos en 4. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Empecemos por lo básico. El espacio está lleno de una cosa llamada el campo electromagnético. Solo nuestros protagonistas pueden sentir este campo, las cargas y los imanes.
El campo es el medio a través del cual cargas e imanes pueden influirse, atrayéndose, repeliéndose, girando. Esta intermediación tiene unas reglas. Cómo las cargas e imanes perturban el campo y cómo el campo se perturba a sí mismo viene condensado en las ecuaciones de Maxwell. Ahora, cómo este campo afecta a las cargas viene dado por otra ecuación, la ecuación de la fuerza de Lorentz. O sea, que las ecuaciones de Maxwell no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. La manera en la que las escribimos ha cambiado mucho con el tiempo. Al principio eran 8, aunque luego se vio que se podían reducir a 4. Gracias a nuestros conocimientos actuales, sabemos que la manera más natural es expresarla en 2. Pero hoy no me pondré pijo, y hablaré de la manera tradicional que todos aprendemos. En este formato separamos el campo electromagnético en dos campos distintos. El campo eléctrico, que te dice dónde y cuán fuerte va a ser empujada una carga positiva que ponga ahí, y el campo magnético, que te dice hacia dónde y cuán fuerte va a ser orientado un imán que ponga ahí. Vamos a ver cómo todos estos componentes juegan. Primera ecuación, la ley de Gauss. Esta describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. En concreto te dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas o sumideros de campo eléctrico si son negativas, que no es otra cosa que decir en términos fancy de campo que cargas del mismo signo repelen y de distinto atraen. La ley de Gauss también captura que el campo eléctrico decae con la distancia, y lo hace de una manera muy precisa, con el cuadrado de la distancia. Esto dota al campo eléctrico de unas propiedades geométricas muy divertidas y útiles. Las exploré en este vídeo que hice hace un tiempo, por si queréis saber más. Pero pasemos a la segunda ecuación, la ley de Gauss del magnetismo, o algo así. La realidad es que esta ley no tiene un nombre exacto, posiblemente porque lo que dice es sencillo, que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen. No hay cargas magnéticas. Eso no quiere decir que no haya objetos que puedan crear campos magnéticos. Eso es lo que hacen los imanes. La cosa es que al no haber ni fuentes ni sumideros, el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Por ejemplo, si intentas partir un imán en dos queriendo separarlo en dos monopolos, el campo se cierra en la zona que has cortado, devolviéndote dos imanes con dos polos cada uno. En resumen, en nuestro mundo los monopolos son imposibles. Aún así, no es descartable que en el loco universo primitivo estos monopolos podrían haber existido. En este caso hipotético, la ley de Gauss del magnetismo sería muy parecida a la ley de Gauss del campo eléctrico, y, utilizando las matemáticas adecuadas, podríamos sintetizar todas las ecuaciones de Maxwell no a dos, sino a una sola ecuación. Elegante, pero hipotético. Por lo que respecta a nosotros, el campo magnético siempre se cierra. ¿Ok? La tercera ecuación es la famosa ley de Faraday. Ya hablé de ella en otro vídeo, pues detrás de esta ley está el principio básico detrás de casi todas las centrales eléctricas del planeta. Pero me repetiré. Nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Concretamente, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si decrece, se orienta al contrario. En definitiva, nos está contando que no solo cargas e imanes pueden influir en los campos, también pueden hacerlo entre ellos. Sí, en ambas direcciones. Eso es lo que encapsula la cuarta ecuación, la ley de Ampère, que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, activan el campo magnético, cerrándose, como tiene que ser. Este elemento nuevo, el de la corriente eléctrica, es muy útil en las aplicaciones, pues permite generar imanes artificiales. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina con la forma apropiada y tienes un campo magnético. Cuanto más intensa sea la corriente, más intenso el campo magnético. Esto es un electroimán, y la mayoría de los campos magnéticos del mundo se generan con ellos, incluido el que nos protege del viento solar. Y ahí lo tenéis. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Combinándolas correctamente, todos los fenómenos electromagnéticos que nuestros ojos ven pueden ser explicados, incluida nuestra luminosa amiga, aunque esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme.